Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aún no estáis entrando. Cuando entréis voy a dar unos minutos más antes de contaros nada y empezamos, ¿vale? Vamos a dar unos minutos. Bien, bueno, hoy estoy aquí en directo, os voy contando un poquito mientras os unís. Hoy estoy aquí en directo, como siempre, para hablar con vosotros, con vosotras, con los seguidores y seguidoras de esta cuenta, que siempre os digo que sois lo más importante que hay aquí, ¿no? Y hoy pues nos acompaña Can. Ella es abogada y nos va a hablar de su historia. Va a hablar, no voy a adelantar nada porque quiero que sea ella quien nos cuente todo. Y, y entonces vamos a conocer muchas más cosas, vamos a aprender con directo de los que estamos haciendo, que la verdad es que aprendemos mucho, mucho, mucho con todo lo que tenéis para aportarnos. Y Can sé que no va a ser menos. Así que ya está por aquí. Hola Can, ¿qué tal? Y bueno, pues voy a darte entrada, Can, y ya nos metemos en faena. Hola, Hola Can, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escucháis Bien, bien? ¿me escucháis? Yo te escucho bien. Yo creo que por ahora aún no hay nadie más porque acabo de conectar y además es viernes, 8 de la tarde. A ver si entra la gente porque bueno. Yo me Me, escucho como me... Yo me escucho como doble. Vale, pues espera, soy yo seguro. Porque, ¿sabes qué pasa? Que tuve un problema con la batería. Ah, Bueno, un problema con la batería, un despiste enorme, vamos a llamarlo así. Y estoy cargando el móvil, entonces no tengo los cascos puestos, pero voy a ponerlos y a ver si con los cascos mejora, ¿vale? vale. Vale. Tengo miedo de que nos quedemos sin batería en el medio, pero bueno, voy a ir a estar pendiente de la batería para que no me dé problemas, porque si no me cargo el directo y no quiero que se nos pierda. Así que lo voy a tener por aquí. Bueno, tengo muy poquita, pero bueno, voy a estar atenta y si Ajá. no, quito un momento y vuelvo a poner, ¿vale? Claro, no pasa nada. Yo también tengo aquí la conexión de la batería. Vale. Tú ahora te oyes bien, ¿verdad? Al ponerme yo los cascos, tú te oyes bien, ¿o no? No, sigo oyéndome doble. Ah, pues Así que póntelos yo a ver también entonces. me voy a poner los cascos. Sí. Es que puede que sea mi móvil porque siempre, o sea, a mí siempre me pasa. Si no tengo los cascos hay eco. Hola, ¿ahora me oyes mejor? Bien, yo te oigo perfecto. ¿Tú te oyes bien a ti misma? Un poco floja, pero bien. Un poco floja. Si no bajo, a ver los volúmenes, como los tengo. Bueno, yo creo que tengo bien los volúmenes. Voy a bajar esto un pelín. A ver si, porque a veces con los volúmenes pasa. Y bueno, si hay una persona por aquí, si hay gente que os vayáis uniendo, decidnos si se nos oye bien Mm, para comprobar todo aquí, ¿vale? sí. Bueno, ¿cómo estás, Can? Bien, bien, ¿Bien? ¿Todo bien. bien? ¿Qué tal fueron las vacaciones? ¿La vuelta? Bien, las vacaciones un poco trabajando, Sí, como te no toca podías, trabajar, ¿no? o sea, no he podido dejar de trabajar casi ningún día, excepto los fines de semana. Ah, Vaya. pero bueno, he hecho pues un par de horas a lo mejor o una hora, dependiendo de la faena que tenga en ese momento. Y el resto del día, normalmente por las tardes, sí que desconectaba del todo. Así que bien, dentro de lo que cabe, comparado con los 6 meses que llevamos de confinamiento, pues estos últimos 2 o 3 semanas ha sido un regalo. Exacto, ha sido relax, ¿no? Es decir, después de la Sí, intensidad, una horita, 2 horitas, es como, bueno, ya está, o sea, bien, vale. exacto. Mejor hubiera sido no tener ni esa horita ni esas 2 horitas, Ya, pero bueno, pues por lo menos has tenido descanso, que es lo importante.
exacto. A ver si se me aguanta esto. ¿Sí? Que me muevo. Tú colócate, ponte cómoda. Así mejor. Vale, Sí. genial. Hola Bueno, pues Inés. cuéntanos, Can. Empezamos por el principio, o sea, cuéntanos quién eres, qué haces Ujú. aquí y qué nos tienes que contar o por qué escoges este tema. Preséntate un poquito para quien no te conozca. Bueno, pues yo me llamo Can, soy abogada de formación y de ejercicio también, o sea, de profesión. Desde hace, bueno, a lo largo de la carrera y posteriormente he trabajado en distintos sectores, pero dentro de lo que es el ámbito jurídico, pero hace 10 Ujú. años, pues por una terminación, ¿no? Una finalización de un contrato de trabajo, el único que he tenido en mi vida, por cierto, Sí. me tiré a la piscina sin agua como emprendedora y empecé con mi propio despacho, primero sola y luego con más personas. Y desde el diciembre del año pasado me he lanzado al mundo online también. Así que Qué bien, qué bien. esa soy yo de momento a nivel profesional y a nivel personal Sí. pues soy madre. He Ujú. tenido, bueno, ahora mismo tengo un bebé, tengo Es otro en verdad. camino y tú, Enhorabuena, que no te lo decía. Enhorabuena. gracias. Bueno, y tuve antes de mi primer hijo vivo, que suelo decir, tuve una pérdida Sí, gestacional en el primer trimestre. Bueno, y que vale. también es una experiencia Sí, vital inexplicable. sí. Y dura, supongo, ¿verdad, Sí, Can? sí, sí, sí. Pero bueno, ahora estás ahí pues con tu niño vivo, como dices, y con el otro en camino. ¿Y qué Ujú. tal estás llevando el embarazo? ¿Estás contenta? ¿Lo estás llevando bien o estás siendo duro? Pues te diría que las 2 primeras semanas me costó encajar la noticia. O sea, Mm, no es nada sorpresa, o sea, ya lo planificábamos, ya lo buscábamos, sí, pero, pero que me cogiera ahora en este momento justo de la pandemia y sí, tantos meses de estrés, ¿no? sí. Pues me ha cogido como de sorpresa y no sabía exactamente cómo encajarlo y me costó pues esos 2 o 3 semanas terminar de encajar la idea y ahora ya estoy bien, ya estoy feliz. Ahora ya estás bien. Bueno, Sí, muy bien, me con alegro algunas mucho. molestias que otras, típicas del embarazo, pero bien, bien. Lo Sí, que es bueno, emocional y psíquicamente estoy mucho mejor. estás bien. Qué bien, bueno, me alegro, me alegro. Pasaste esa montañita y ya Sí. ahora estás bien, mejor. Pero bueno, Bueno, ¿y de qué de nos vas vez a en hablar? cuando Sí, la culpa sigue viniendo a visitarme, ¿eh? sí, te viene la culpa. Mm, sí. La culpa por el pasado, la culpa por la sorpresa de esta vez. ¿Por qué esa culpa? La culpa de que mi hijo va a dejar de ser el hijo único Anda, vale, vale. y lo va a pasar mal, supongo, en los primeros momentos, me imagino, porque la adaptación siempre lleva un tiempo, ¿no? Ujú. Y no sé, me viene esa culpa por eso. Claro, claro. Bueno, pero ahí al final, o sea, tú ya anticipas, ¿no? Estás anticipando que el niño lo va a pasar mal, que la adaptación le va a costar. Mm, Y bueno, aún no sabes qué es lo que va a pasar, cómo tú lo vas a involucrar en cada paso del proceso, claro. porque al final es incluirlo a él. O sea, obviamente para él va a ser un cambio, ¿no? Deja de ser único en casa, único niño, para que haya otra personita más, ¿no? Mm. Pero bueno, al final es como hacerlo partícipe desde el principio, desde la Sí, barriguita hasta que sale, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Por eso hemos comprado sí, cuentos para explicarle la muy bien, llegada de la hermanita o hermanito, no, no sabemos todavía.
Sí, e intentaremos que lo comprenda, pero con 2 años y medio claro. Sí, también, no, es muy pequeño, claro, 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 pero bueno, no, no tiene por qué pasar lo peor que te imaginas, es lo que quiero transmitirte, ¿no? O sea, como darle la oportunidad también de que haya un bienestar, que hay cosas que pueden ser difíciles, sí, pero bueno, tú como mamá, también el papá, entre todos, es como que claro. vais a sostener y a validar todas las emociones que vaya teniendo tu hijo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. ponte también en esa expectativa, ¿no? En esa Sí, perspectiva un sí, poquito sí, más eso positiva. procuramos. Claro que sí, es inevitable, es normal. Bueno, Cam, pues cuéntanos entonces, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué nos quieres hablar? ¿Cómo quieres que te conozcamos? Venga, lánzate tú. Pues hoy yo quería hablar de mi experiencia emprendedora estrella, que le suelo llamar yo, que yo me defino emprendedora de la vida y precisamente por este hecho en concreto, y es haber migrado por decisión de mis padres a los 12 años de, Ujú, de China. Yo nací en ujú, Shanghai, en China, y ¿vale? estuve viviendo allí en esta ciudad pues hasta los 12 años. De los Ujú, 6 a los 12 años solamente con mi madre, porque ya mi padre a mis 6 años vino ya a Europa y terminó en España. ujú, Ah, y quería hablar un poco, pues, cómo he vivido básicamente esta sí. experiencia, qué es lo que me Ujú, ha aportado y a lo mejor, bueno, cuestiones también, vivencias negativas, experiencias negativas que he tenido a lo largo de este camino sí, y por acercar un poco uh, que la gente conozca un poco desde dentro, desde experiencias propias, historias propias de personas que lo han vivido, ese proceso, ¿no? Y intentar que no sí. lo idealicen de alguna manera, porque la Ujú, migración está muy idealizada, sobre todo por quienes no lo viven, y que lo conozcan un poquitito desde dentro y que sí. puedan tener más empatía con las personas que hayamos tenido esa experiencia, básicamente, y que Exacto. mejoremos entre Bueno, todos la convivencia. sí, como sociedad, ¿no? O sea, Mm, es que además me parece muy importante porque sí que es cierto que yo creo que esto es un tema que para muchas personas es desconocido, totalmente desconocido. O sea, yo también me incluyo ahí, ¿no? Es decir, que al final no somos conscientes pues, de las dificultades que tenéis ujú, en su momento, porque yo te digo en tu caso en su momento y las que ahora también pues te puedes encontrar en el camino, ¿no? Que nos claro, vas contando un poquito. sí, sí. Claro, ahí, o sea, tú llegas a los 12 años, Ujú. claro, por decisión de tus padres, o sea, ¿cómo encajas siendo niña que te tienes que venir y cómo es esa llegada? O sea, cuéntanos un poquito esa parte. ¿Cómo encaje en su momento? Pues yo la verdad es que no me acuerdo, pues, o ¿No te sea, quiero acuerdas? decir, antes de la llegada no me acuerdo mucho, de hecho de los Ujú. 6 a los 12 años no tengo prácticamente recuerdos. Algo curioso en mí que tengo que trabajar y estoy intentando trabajar en ello. Eh, Sí. pero pero eso, que no me acuerdo exactamente cómo me sentía en ese momento de cuando me comunicaron la noticia de que tenía que ir a otro país Ujú. distinto, pero quizá los poquitos recuerdos que tengo es que me implicaba intentando aprender español, eh, Ujú. intentando aprender la ñ, porque en chino no existe la ñ ni la Claro, qué r, difícil. y bueno, con cassettes en aquel momento, porque no había tampoco profesores, ni clases, ni nada por el estilo, sí que había pues algunas editoriales que habían sacado cursos por cassettes Ujú. del idioma español, Sí. aunque ahora me gusta llamarlo castellano, que no español. Ujú. Eh,
Entonces, simplemente me fui adaptando a aprender ese idioma y pensar que me voy a reencontrar con mi padre, porque te decía antes, mi padre vino Claro. a Europa, a España, cuando yo tenía 6 años y hasta los 12 que Sí. lo vi de nuevo en España, Ah, tú estuviste de los no, 6 hasta los 12 no lo he sin verlo. visto, Ah, no lo he vale, visto en ningún momento. Y entonces, vale. bueno, eso me hacía ilusión y, y, Ujú. bueno, fueron pasando los días y de pronto un día me vi en un avión con un señor que no conocía, que era un amigo Sí, de mi padre y de mi madre, para que nos acompañara en el trayecto, porque mi madre tampoco sabía nada de inglés ni tampoco nada de castellano. de castellano, ¿no? Y mi padre consideró necesario que hubiera alguien que nos acompañara en ese trayecto. Claro. Y cuando llegué al aeropuerto, mi madre, y ya era el encuentro en sí con mi padre, eh, mi Sí. madre me dijo, oye, ahí está tu padre. Y yo recuerdo el momento de esconderme detrás de la falda de mi Claro, madre claro. y digo, ¿quién es este señor? No lo ¿Quién es ese conozco. señor, no? No lo acordabas. No, No, no me solo lo acuerdo. recordabas físicamente. No, no, no. Y además, los años de migración hacen mella mucho a nivel Sí, físico en las personas y a veces hacemos un cambio físico importante. Y claro, no me acordaba de él. Y claro. era como, ¿quién es esta persona? Exacto. Yo no me atrevo a ir ahí, ¿no? No, No, no este no me es mi atrevo. padre. Y ese, incluso los primeros meses también era del estilo, no sé si acercarme mucho o dónde ponerme. Claro, o sea, y tú ahí, ahora, claro, lo cuentas con risa, pero me imagino que de niña ahí, pues, lo pasaste mal, ¿no? Porque es como hay un hombre en mi casa Sí, y no sé muy bien cómo actuar porque no lo tengo tan asociado a mi padre, ¿no? Es como reconstruir esa relación. claro, Ujú. bueno, tardaríamos varios años, creo, en reconstruir Fueron años. esta relación. Poco a Ujú, poco. ujú. Bueno, pero fuisteis haciéndolo, ¿no? Es decir, eso, tú pasaste esa etapa de distancia y poquito a poquito fuiste relacionándote con él mejor, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. ¿cuándo fue el momento en el que dijiste, vale, ahora sí, me fío, este ya es mi padre, ya confío en él? Llegó ese momento, supongo, ¿no, Can? Llegó. De hecho, Ujú, dentro de lo que es o sea, mi madre y mi padre, por ujú, el carácter que ellos tienen, es con mi padre con el que suelo tener conversaciones mucho más profundas de cómo nos sentimos, de hablar de nuestras emociones, de inquietudes, de ujú. literatura, porque es un apasionado de la literatura y de la historia también. En otros tiempos, en otra época, en otras circunstancias, probablemente hubiera sido un fantástico profesor. Sí, Pero bueno, no ha tenido esa oportunidad. no se dedicó a eso, ¿no? Claro, y bueno, y mi madre es una persona muy reservada, muy de ella Ujú. misma, poco expresiva con sus emociones, con sus sentimientos, casi nunca hablaba de cosas profundas más allá de qué quieres comer hoy y qué te quieres Mm, poner hoy, qué te compro claro. y cosas muy Como cotidianas. de lo práctico, Sí, ¿no? de De lo lo práctico, cotidiano y práctico, exacto. de lo cotidiano y pragmático. Y entonces con mi padre es el que he podido hablar de otras cosas, de nuestras vivencias y experiencias, aunque no tampoco llega a la profundidad que lo haría posteriormente con amigos y amistades y familia que he ido construyendo ahora, ¿no? En estos últimos años. Um, Sí. Porque también yo tengo un nivel de chino que a lo mejor no me acaba de permitir
expresar todo aquello que me gustaría expresar, y en cambio en castellano sí que puedo hacerlo. Claro, claro, bueno, es que al final viniste muy pequeñita, aún estabas Ah, como construyendo el idioma. sí, Entonces, y claro, esa cogiste. confianza con él, tal vez yo lo situaría a lo mejor a los 14, 15, 16 años, Ujú. y llegó a un punto máximo de equilibrio que le llamaba yo, a los Sí, 25. vale. O sea, Ujú. tardamos ¿Qué pasa ahí a los...? Sí, como varios años, casi una década reconstruyendo esta sí. relación. Es que casi, porque os juntasteis a los 12, ¿no? Dijiste a los Sí, 12, sí, a los sí. 14 es cuando tú empiezas ya a confiar un poquito más y a tener un grado de intimidad. Ujú. Y luego, pues aún pasan unos añitos hasta que dices, vale, fuerte, fuerte, fuerte a los 25. Pasa algo, ¿verdad? Ahí con tu padre a esa edad, ¿no? A los Sí, 25. a los 25, una noche de verano, en la terraza que tienen ellos en casa, estuvimos charlando de nuestras experiencias migratorias. Bueno, por aquello Ujú. que fueron pasando los años y las conversaciones fueron profundizando un poco más. Claro. Y, Y ya y también eras más mayor, supongo, ¿no? sí, No sé y si yo influiría también en eso. ese momento me encontré mucho mejor conmigo misma después de todos estos años, indagando y trabajando en mí, ¿no? Y, Sí. y entonces me hizo una pregunta, y Ujú. es, hija, ¿hice bien en traerte a España? Supongo que es una pregunta que se haría muchísimos padres y muchísimas madres cuando toman una decisión de ese tipo, porque nunca saben, Sí, ¿no?, el impacto que puede llegar a tener claro. sobre su hijo o su hija, en su camino de la vida. Y eso imagino que le ha, le ha, digamos, le ha costado. Como que lo hay... Eso. O sea, y yo creo que esa es una pregunta que lo tenía guardado desde que vine yo, pero que Sí, no se lanzó a formulármela exacto. directamente hasta ese momento en concreto. Claro, claro. Y yo le dije, mi contestación fue, por supuesto que sí, papá, porque me diste la oportunidad de poder tener otra visión del mundo distinto al de mi origen, y eso me ha abierto Sí, mucho más, las puertas, tanto de conocimientos en general, no solo lingüísticas, sino culturales, históricos, literarios, de todo el saber humano en general que se puede tanto encontrar en chino como en castellano, en catalán, sino que también me ha aportado una visión del mundo absolutamente distinta, y uh, me ha permitido poder utilizar las tres lenguas en las que me manejo para encontrarme a mí misma también. Y entonces qué bueno. entonces yo le dije, pues por supuesto que fue una buena decisión, porque si no, yo no sería yo la que soy hoy en aquel momento a los Claro, 25 años, claro. claro, Ni no claro, sería yo la de hoy con 36 años tampoco. claro, claro. O sea, es como que ese agradecimiento y ver lo positivo de todo este cambio, ¿no? Me ha gustado mucho esta frase, ¿no? Las tres lenguas como para conocerte más a ti misma, ¿no? O sea, Ujú. explícanos esto un poquito, ¿no? ¿Por qué las tres lenguas te acercan más a ti y te conoces más? ¿Cómo lo hacen? Porque, bueno, de psicología del lenguaje, que, Sí, por eso. que he llegado a esta asignatura de momento, Está um, bien. se explica Porque estás mucho. estudiando, es verdad, vamos a dar esta pausa. Kang está estudiando también psicología, que no lo dijimos, entonces habrá gente que no lo sepa. Entonces, claro, está aquí en este camino. Pues sí, Muy bien. sobre todo más por Cuéntame, interés personal que no una inquietud para profesional. trabajar de Pero ella, bueno, ¿no? no lo sé, nunca se sabe, ¿no? Exacto. Eh, eso,
En psicología del lenguaje Sí, se habla de que cuando uno aprende nuevos idiomas, o sea, existe nuevas conexiones dentro de lo que es nuestra red neuronal. Y yo pienso que esas nuevas conexiones que se ha llegado a construir en mi cerebro al tener que afrontar un aprendizaje doble de dos nuevos idiomas en un momento que tenía 12 13 14 años, pues me ha sí. permitido abrir nuevas ventanitas dentro de lo que es esta red neuronal en la que me ha llevado a otras ideas, a otras concepciones, a otras visiones que a lo mejor de no haber conocido las dos lenguas como las he conocido en aquel momento y teniendo la base de otras dos lenguas también, eh, pues yo creo que todo esto ha hecho que mi cerebro de alguna manera funcione algo distinto Claro. y Sí, me sí, ha y mejor, más rico, ¿no? Es más como que rico se ha sí, enriquecido. sí, totalmente, Claro, absolutamente. Y por eso claro, creo claro. que esa es la parte positiva de toda esta experiencia, porque me ha Qué bueno. abierto nuevos caminos dentro de lo que es mi cabeza Exacto. y esas ideas posteriormente, pues a lo largo de mi vida eh, se ha podido se ha podido Plasmar o plasmar hacer en realidad con cosas. negocios, en ideas, Ahí está. en nuevas relaciones, en buscar nuevas oportunidades, etc. Claro, claro. Muy bien, si te escuchas un poquito con eco, ahora es porque acabo de desenchufar un poco los cascos para darle un poco de batería, ¿vale? Luego vuelvo a enganchar. Vale, Claro, o sea, me parece, o sea, es la pura verdad, ¿no? Efectivamente, el lenguaje es muy rico, ayuda muchísimo y en ti, pues además ahora con el paso de los años y después de esa conversación que tenéis, que pues había pasado tiempo, tú ya te conocías mucho más y podías decir, pues oye, pues sí, me ha enriquecido este viaje. Si esa claro. misma pregunta te la hace a lo mejor, o sea, el viaje, la migración, ¿no? Si esa misma pregunta te la hace, pues imagínate, a los 14 años, ¿le hubieras dicho lo mismo o habría cambiado algo? Pues probablemente no hubiera dicho lo mismo. O sea, quiero decir, sí que pienso que el aprendizaje de las lenguas enriquece sí o sí, en cualquier caso, una experiencia vital y el aprendizaje, el crecimiento personal y profesional de una persona. Uh, lo que lo que pasa es que en aquel momento, como yo aún no me había encontrado conmigo misma absolutamente a gusto como lo estaba a los 25, a lo mejor no le vería tanta parte positiva y, y sí me centraría mucho más en las experiencias negativas que tenía en aquel momento. Claro, por supuesto. Porque ¿qué fue lo que más te costó? ¿Vale? En esos años vamos a ir como a esa franja, ¿no? Bueno, o la que tú quieras, ¿no? Pero esa franja de edad, lo digo porque a los 25 es cuando tú dices que te encuentras con esa pregunta de tu padre, pues te hace, entiendo, como ordenar un poquito todo, ¿no? Y estar pues ahí, sentirte mejor. O sea, en esa franja de los 6 que estás realmente hasta los 25, fueron las cosas que más te costaron, las cosas que más te dolieron, lo que veías peor aquí en el país, en España? Porque ahí os fuiste directamente para Barcelona, ¿no? O sea, estás viviendo en Barcelona, ¿verdad? No, yo no fui directamente a Barcelona. Vale, ¿dónde fuiste? O sea, claro, ¿dónde estuviste aquí? Mis padres vivían en Ibiza. Siguen viviendo en Ibiza. Ellos siguen viviendo en Ibiza. Sí. Espérate. Y entonces de los 12 a los 19 estuve viviendo en Ibiza con ellos.
Ah, vale, vale. Los 12 a 19 en Ibiza, vale. Como hablabas de ahí del catalán, ya me hice con que está en Barcelona todo el rato, pero no en Ah, Ibiza. bueno, pero Illes Baleares también pertenece Sí, dentro de lo que sí, son países catalans, ¿no? sí, por Y eso, entonces sí, sí, allí sí, la sí. lengua cooficial también era el catalán, También el catalán, entonces ibicenco en este caso, también pero bueno, lo que es en la escuela se enseñaba el catalán estandarizado. en catalán. Mm. Ujú. Ah, vale, vale, muy bien. Vale, entonces, ¿Qué eso, o dificultades? sea, ¿qué es lo que más te costó? Exacto. ¿Qué me costó? Lo primero que me costó fue los idiomas. Yo recuerdo haber llevado pues prácticamente durante un año o dos a cuestas, siempre en mi mochila de la escuela, un Ujú. diccionario. Un Vale. diccionario de chino-castellano y a veces incluso de inglés-castellano. Porque digamos que en aquella época, en el 96, que fue el año que llegué a Ibiza, Ujú. ah, lo que son, en Ibiza había mucha población, bueno, mucha, había alguna población filipina y mucha Ujú. población británica también, pero lo que es, Ujú. aparte de esos dos países, no había mucha más migración. Y entonces yo era la Ujú. única de ascendencia china en la Claro. escuela. Y claro, tampoco los profesores en aquel momento tenía tanta formación profesional a la hora de tratar con personas de diferentes orígenes y Ujú. claro, no llegaban, no terminaban de poder ayudarme en el aprendizaje del idioma ni en el aprendizaje en sí de las asignaturas concretas que me enseñaban en aquel momento. Y si no era porque yo llevara un diccionario para poder El entenderlo, diccionario, claro. no me era posible. Porque recuerdo que o sea, yo llegué un mes de marzo. Por eso Sí, marzo es mi mes favorito del año. sí. Y Vale. después sucedieron otras cosas en mi vida que también pasaron en marzo. Y Vale, entonces, eso tiene significado, ¿verdad? sí, de marzo a septiembre no pude entrar en el colegio porque no había plazas. Y mi padre lo que hizo es contratar una profesora particular para enseñarme castellano en ese momento. Pero la profesora no sabía chino. Y yo tenía un nivel de inglés, ¿eh? No sabía chino la profesora. No sabía chino. Vaya, vaya. Sabía inglés, pero yo, una niña de 12 años que tampoco tiene un nivel de inglés muy alto, pues tampoco nos terminábamos de entender. Pero en cualquier caso, o sea, yo creo que ese paso por esa profesora me sentó unas bases mínimas para que luego en la escuela a partir de septiembre me fuera mucho más fácil. Uh, y luego lo que sí que hay una cosa que me ocurrió que fue bastante difícil de encajar, porque mis padres son mucho de querer una educación buena para mí, una buena enseñanza, que tuviera una carrera universitaria, un buen trabajo y todo eso. Entonces, como en ese periodo de marzo a septiembre no me encontraron ninguna escuela, estuvieron diciéndome durante varios meses de que si no encontraba escuela me mandarían de vuelta a China. Vaya, vaya. Sí. Y entonces, pues o sea, ese medio año, aparte del aprendizaje, estuve estresada de aquello y me escapaba a llorar en cualquier rincón, de no quiero volver a China. Claro. Es que además ellos cuando te lo planteaban así, te lo planteaban como con enfado, como Como una imposición absoluta de amenaza, ¿no? si no hay escuela, tú te vuelves a China.
Sí, sí. O sea, no era un tono amable, no negociadora, no, nada, nada, nada. Era su decisión y era así. Ahí, pues eso, y con muchísima impotencia y muchísimo miedo. O sea, Claro. que me pueden llevar a que yo no quiero volver, ¿no? Entonces, lo pasabas tremendamente mal. Ahí que hubieras necesitado tú de tus padres, realmente. ¿Qué es lo que hubieras necesitado? Que no antepusiera únicamente la cuestión de la educación a estar unidos como familia, ¿no? O sea, yo prefería estar con ellos, aunque no estuviera en la escuela, porque era lo que necesitaba en ese momento. Porque después de haber pasado varios años separados, por fin estábamos juntos. No, lógicamente no tampoco era una situación absolutamente ideal, porque teníamos muchas dificultades económicas y demás, pero estaba Sí, leyendo una pregunta. vale, sí. Yana dice, ¿y no produce más estrés a una niña de esa edad no poder comunicarse con otros niños? Entonces, por lo que dices, ¿no? Que te daba más miedo, más estrés el que te mandaran de vuelta para China que esto. Cuéntale. Pues a mí en aquel momento no, porque en general de adolescente era una persona bastante solitaria. Y entonces no era muy dada a buscar conversación, a buscar cercanía con otros compañeros. Y entonces tampoco echaba de menos esa parte, ¿no? de comunicación con mis iguales en aquel momento. Supongo que tiene que ver con, con todo el carácter familiar que me ha sido transmitido. Y poco a Claro, poco con claro, los claro. años sí que me he ido haciendo mucho más sociable, mucho más activa a nivel de construir relaciones, mucho más proactiva. Claro. Mm, Claro, muy bien, sí, exacto. En ese caso te afectaba menos, pues porque eras más solitaria y fue algo que las relaciones sociales, pues fuiste, eso lo que dices, ¿no? Puliendo poquito a poquito y abriéndote un poquito más, ¿no? ujú. Entonces, bueno, en aquel momento hubiera sido eso. Además, es muy lógico, obviamente, lo que dices, es tu vivencia, además, pero la parte esa, ¿no? De que tus padres, ellos querían una buena educación para ti, era para ellos lo más importante, pero tú lo que más querías era tener a la familia unida, o sea, estar todos juntos y el amor, Sí, ¿no? Al final, el amor, la unión, el cariño, o sea, es lo más, más, más importante. sí, sí, O sea, sí. entiendo Con los que años ahí, también ellos terminando pensando que al final la unión es lo más importante y no, a pesar de dificultades posteriores, no volvieron a plantear ese tema de esa forma. vale, ya que ya entendieron el mensaje, ¿no? Tu sensación y lo que necesitabas, se dieron cuenta. Bueno, supongo que para ellos también era un aprendizaje, ¿no? Y al Claro, para final, todos pues, era un aprendizaje. exacto, exacto. Bueno, ahí supongo que es algo también que tú, pues, que eres madre, también lo llevas de cara a tus niños, ¿no? O sea, la lista, aquí esto me tiene lo de la orden de prioridades, ¿no? Que es lo más importante en la vida y que no, ¿no? ¿Habrías hecho algún cambio tú como madre, Can, en algunas cositas? Aparte de en esta, ¿habrías hecho algún cambio más? Mm, pues a lo mejor que me hubieran enseñado mucho antes cómo manejar las emociones, Claro, que me hubieran enseñado pues cómo afrontar distintas situaciones de discriminación que he vivido a lo largo de la adolescencia y que ahora siguen ocurriendo de tanto en tanto. Uh, pero claro, ellos tampoco en aquel momento probablemente tenía esos recursos porque ellos mismos no han tenido esa educación, ¿no?
Y entonces no es cuestión de culparles tampoco. Más o menos, claro. O sea, al final, es lo que dices tú, muchas más cosas y puedes aplicar más cosas, ¿no? O sea, desde la experiencia propia, pero también desde el conocimiento y el aprendizaje propios de tu vida, ¿no? Entonces, y se ve de otra forma, ¿no? ¿Cuáles son esas discriminaciones que si quieres nos vamos a la actualidad, o sea, o haces como una mezcla de todo, ¿eh? Pero dices, sufrí discriminaciones y sigo sufriéndolas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cositas que siguen coleando, que son discriminatorias? Pues que pues ¿qué te puedo contar? Por ejemplo, ahora, cuando entro en un juzgado, me pregunten directamente, ¿eres intérprete? O sea, no quiero no quiero que se malinterprete tampoco. No es una cuestión de que esté menospreciando la profesión de intérprete, pero es esa suposición, esa creencia, esa creencia limitante de personas mayoritariamente blancas que piensen que un chino, una china únicamente se pueda dedicar pues a la profesión del intérprete, a la profesión en bazares, en restaurantes, en bares, y entonces no piensen, no tenga en su concepción, en su imaginario colectivo, que una persona de origen chino, de una fisonomía china, pudiera ser de otra profesión. Lo mismo ocurre que al verme directamente muchas veces me hablan en inglés, cosa que a veces lo agradecido, o sea, me he escalqueado de muchas conversaciones con eso, pero quiero decir, una fisonomía no determina el hecho de que pertenezca o no a un país en concreto. Y entonces es esa imagen colectiva de que siempre que no sea una persona blanca no puede pertenecer a España y por tanto no es española y siempre es extranjera, pues duele. Ahora con la edad pues me duele un poco menos, pero en su momento me dolía mucho más. Por ejemplo, el hecho de que durante mis años sobre todo primeros años en Ibiza, Sí. me llamaban por la calle muchas veces china, chinita. A veces no sin ninguna mala intención, pero que es como, yo ya sé que soy china, yo ya sé que soy diferente, no hace falta que me lo señales, ¿sabes? Y otras situaciones como que las personas que no me conocían, sobre todo al principio en Ibiza, pues creían que no les entendían y me insultaban. Otras situaciones como que ahora con los años he visto mucho más claro, por ejemplo, los niños nacidos en España de padres extranjeros, pues no tienen directamente la nacionalidad española, cuando realmente a lo mejor se sentirían mucho más españoles que no del país de origen de sus padres. Bueno, a nivel... Que pensaba que al nacer aquí ya tenían la nacionalidad, es decir, no, la nacionalidad de sus padres. Normalmente, no esto. Sí, lo que es el Código Civil, lo que viene a decir es que adquieren la nacionalidad española los hijos de españoles. Y eso implica que independientemente de que tú nazcas en España, no implica adquirir la nacionalidad de manera automática, excepto que sea una situación especial de apatridia,
que no tenga nacionalidad, porque dependiendo de la legislación personal de los padres, puede que no se le atribuya nacionalidad al hijo nacido aquí y entonces sí que pueda considerarse español. Pero en general va por ius sanguinis, lo que significa que tú tienes la nacionalidad de tus padres, normalmente. Y existe varias cuentas en Instagram, por ejemplo la de Hija del Inmigrante, que lucha precisamente porque haya ese cambio legislativo, ¿no? Para que los hijos nacidos en España bueno, en general, de todos los padres que puedan tener hijos aquí, puedan adquirir directamente la nacionalidad española, porque el hecho de tener que vivir continuamente con un permiso de residencia no solamente te extranjeriza a nivel burocrático cada año continuamente, sino que a nivel burocrático es mucho más difícil mantener esa residencia, porque va a depender de situaciones económicas, situaciones familiares y claro, puede llegar a dificultar mucho luego la vida adulta de esa persona. O sea, esta forma de discriminación, lo que comentabas, ¿no? Que ya no es directamente de las personas que tú te podías encontrar, sino que hasta incluso pues, a nivel burocrático, a nivel legal, claro. Hay también ciertas cositas por ahí que... Claro, sí. O sea, de hecho, el racismo, la xenofobia es algo endémico y estructural e institucional. No solamente está en las personas, porque al final es el sistema el que hace que las personas tengamos unas ciertas concepciones, ¿no? Y tengamos ciertas imágenes de ciertos colectivos. Y si no fuera por el sistema que apoya esas ideas, no existirían esas ideas. Exacto, es direccionar totalmente. Claro, sí. ¿Y cómo reaccionas? Ahora decías, ¿no? Con 36, ¿no? Que no quiero decir ni temas. Sí, 36. ¿Tú ahora cómo reaccionas ante ese tipo de conductas? Dices que lo llevas un poquito mejor, pero hay veces que te sigue doliendo, pero bien. Pero sí, ¿cómo reaccionas ahora? ¿Cómo reaccionabas antes? Si ha habido algún cambio, ¿no? Antes, cuando era pequeña, la mayoría de las veces me paralizaba directamente, no reaccionaba, prefería no hacer nada. Aunque hay ocasiones que alguna vez me podía la valentía y le contestaba, por ejemplo, cualquier persona que me llamara chinita, yo le contestaba españolita. Como si eso fuera un insulto. Pero bueno, yo me sentía bien conmigo con esa contestación. Y ahora cuando me hacen tipos de comentarios de, bueno, eres el intérprete, sabes hablar castellano, cosas por el estilo, pues depende del día. Hay días que le respondo simplemente a la pregunta, o digo soy abogada, o digo que obviamente sé castellano, y otras veces hasta intento hacer pedagogía, pero muy pocas veces. Cuando ves a la persona, ¿no? Sí, dependiendo de la receptividad de la persona también. No siempre a que se le señale una actitud racista, una actitud discriminatoria, ¿no? Sí, que te perdí un poco, Can, tú me ves bien, ¿verdad? Sí. Sí, vale, sí, es que se cortó ahí un poquito la imagen. Bueno, y estamos hablando en esto, Cam, porque ya llevamos 50 minutos, empezamos a hablar y vamos. Entonces, esto es como lo peor, ¿no? O la parte, pues eso, de la discriminación, del racismo, lo más negativo. ¿Qué es lo más positivo? Aparte de lo que hiciste en su momento, ¿no? Que es esa riqueza cultural
y al final también personal que te da el cambio de país, de lenguas, de todo. ¿Qué es lo bueno que encontraste y que encuentras día a día en España? A las personas, sin duda. A las personas buenas que me he topado, que he conocido a lo largo de este camino, tanto cuando era adolescente, el grupito pequeñito de amigas que me hice, posteriormente gente que he conocido en la universidad, en el trabajo, en las redes he descubierto todo un mundo fantástico y he de decir que también una cosa que me ayudó mucho eh, es que en la época universitaria empecé a ver a otros chinos. Porque no había, en Ibiza había los 4 contados de hijos de mis hijos de los amigos de mis padres y poco más. Pero aquí en Barcelona, cuando vine a los 19 años, pues empecé a ver que en la universidad había otras personas que tienen similares historias a la mía o habían venido a estudiar a España ya en edad adulta, haciendo posgrados, doctorados, y entonces entré en contacto con muchas más personas de origen chino y eso es lo que hizo que también a lo largo de esos años universitarios terminara de encontrarme también conmigo misma, no únicamente con la parte española que ya he adquirido a lo largo de estos años, sino reencontrarme otra vez con la parte china, con la lengua china. Gracias a ellos mejoré muchísimo también mi nivel de chino y, y eso, en general, eso, las personas son lo mejor que he encontrado en el camino, porque más allá de que exista racismo institucional, más allá de que determinadas personas tengan actitudes racistas, discriminatorias en determinados momentos, hay otras personas fantásticas que tienen empatía, que tienen ganas de conocer y eso es lo mejor de la vida, poder encontrarse con personas y aprender y crecer juntos. Qué bien, por supuesto que sí, o sea, estoy muy de acuerdo y es muy interesante, ¿no? Y además esa parte que dices, pues también cuando me encuentro en la universidad, ¿no? Con las personas, pues también chinas y poder hablar y poder, Claro. al final, esa conexión con las raíces, ¿no? Y compartir inquietudes y compartir experiencias discriminatorias y quejarnos de España y del mundo. Exacto, es lo que te iba a decir, ¿no? El poder hablar de todo lo que preocupa y de lo que sucede, ¿no? Que cuando estás en un ambiente pues con el resto de españoles o sus amigos, pues es como que no surge tanto con ese desgarro, ¿no? Y esas ganas de cambiar el mundo, o sea, al final es un poco así, ¿no? Sí, sí, ¿Dirías sí. que hay mucha discriminación hoy en día, que hay mucho por hacer en este tema? Por desgracia, sí, hay mucho por hacer, sobre todo con la irrupción de Vox, mucho más. Claro, es como hay voces de retroceso y racistas, ¿no? Muy discriminatorias. Sí, sí. Vale, ¿qué mensaje te gustaría dar? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría que se llevara la gente de este directo y de tu historia? Pues que miren directamente a la persona con la que se encuentran, que no, que no, que no se centren únicamente en un origen, en una cara, en una circunstancia concreta, sino que abran su mente y que quieran realmente conocer a la persona que tienen delante, porque al final eso es lo que importa. Desde luego.
sea, es que más da la imagen, ¿no? Ujú. ¿Qué más da? Porque al final somos personas e incluso en lenguajes, como podamos, nos vamos adaptando y vamos llegando. Lógicamente el lenguaje, cuando, pues si a mí me hablas chino no te voy a entender nada, pero hay, o sea, une mucho y hace mucho, pero igualmente, o sea, es que somos personas, que a mí no me, desde, obviamente, lo más simple, la frase más simple que podemos oír, ¿no? Y es como, no me cabe en la cabeza que simplemente como seres humanos tengamos esta discriminación hacia el otro por simplemente una imagen, ¿no? Y sobre todo Es... también me gustaría que se quedasen de que hay necesidad de hacer igual que hay necesidad de hacer una deconstrucción respecto al feminismo, al machismo, también hay necesidad de hacer una deconstrucción y reconstrucción sobre cuestiones antirracistas, antisenofóbicas, antidiscriminatorias en general y que intentemos ver esas vivencias de esas otras personas, ¿no? Que no tenemos directamente y que nos puede hacer ver que realmente no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y por tanto hay que intentar poder dar esas mismas oportunidades a todos. Exacto. Ahí lo resumo, no nos miremos tanto el ombligo, o sea, así hablando fácil. Como hay muchísimas más realidades y tenemos que ser solidarios, ¿no? Y la empatía, que repetiste también mucho hoy en la conversación, ¿no? Esa necesidad de empatizar, de conectar, de darse cuenta de que no todos, pues, tenemos las mismas circunstancias, las mismas facilidades, las mismas condiciones, las mismas emociones. Ser seres humanos compañeros, compasivos, amables y que obviamente si todos escuchamos, por ejemplo, tu testimonio, ¿no? Otros muchos testimonios en esta línea, podemos hacer mucho por cambiar las cosas. El otro día hablábamos de otro tema, un grupo de amigos, pero decíamos como había voces de no podemos cambiar el mundo porque somos muy pocos, otros pues podemos hacer. Yo creo que todos podemos hacer algo, ¿no? Porque claro. Un pequeñito granito de arena, es decir, el que, por ejemplo, este vídeo de hoy, ¿no? Pues una persona se lo pase a otra, esa otra se lo pase a otra, esa otra se lo pase a otra, al final hacemos una cadena de concienciación que eso puede hacer mucho, ¿no? Y con esto y con otras muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental, sí. O sea, me parece fantástico. O sea, nos quedan nada, 2 minutitos, 3, pero me ha parecido una conversación muy interesante, muy productiva, en la que al final nos damos cuenta, ¿no? de otra realidad. Seguro que hay muchísimas, lógicamente, porque se han quedado millones de cosas en el tintero, pero bueno, has dado pues ese mensaje importante, ¿no? Pues gracias a ti por haberme invitado aquí y me he sentido muy a gusto. Como siempre que charlo contigo me siento muy a gusto y compartir este ratito me encanta. ¿Qué nos dicen aquí? Nos dice Yana, bravo, tenemos que revisarnos para deconstruirnos y ser mejores para nosotros y para las mejores de para las mejoras de nuestro entorno, ¿no? Exacto. Por supuesto que sí. Sí, sí. Desde luego. Gracias a ti. Y gracias, Can, de verdad, de corazón. Me alegro mucho de haberte tenido aquí hoy y de charlar contigo, te lo repito. Gracias también a las personas que estuvieron por aquí y a las que nos vayan a ver, que espero pues eso, que nos lleguen, hagan llegar también dudas o preguntas. O sugerencias o chismes, que decía yo. A mí me llegaron una, ya te lo dije, ¿no? Que es como lo que más te costó y ya no respondiste. ¿A ti te dejaron algún chisme por ahí perdido que quedó sin hablar? No. No. Vale. Bueno, pues dimos mucha información. Sí, y si alguien quiere saber algo más, que escriba en los comentarios y ya responderemos. Exacto, por supuesto que sí, que seguimos en la conversación. Bueno, pues Can, eso, muchas gracias, que vaya todo muy bien, que tu embarazo siga estupendamente, que tu emprendimiento vaya viento en popa como va, que eres una campeona y nada, aquí estoy, ya lo sabes, para lo que quieras y hablamos. Sí, muchas gracias a ti, ha sido un placer compartir este ratito contigo
Y bueno, a ver si tenemos más oportunidades de seguir esta conversación u otras que surja en el camino. Seguro que sí. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo grande. Gracias, adiós, Chao, chao. Chao. chao.